Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Y quiero rogar si puedes abrir tu Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 5 al 8, amado hermano. Por favor, en el nombre de Jesús, en pantalla está apareciendo ya acá, mira, la escritura, en el nombre del Señor. Damos gracias al Rey. Dice la Biblia, mire, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, Santo de la Gloria, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad dice, mire, estáis sufriendo. Y quiero platicar acerca de los sufrimientos, amado hermano. La Biblia es clara y dice, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción, mire, a los que os afligen, y daros alivio a vosotros, ojo, que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen, mira Pedrito, al evangelio de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, creo que lo más importante en este momento es establecer qué dice la Biblia con respecto a los sufrimientos. Porque mire, yo creo que el sufrimiento que muchos de nosotros en ciertas etapas de nuestras vidas nos corresponde o nos toca atravesar, si nosotros aprendemos a entender en la madurez del reino, en la madurez de Dios, la razón por la cual llega y que tienen un propósito grande en Dios, nosotros, amado hermano, entenderíamos que todo proceso de crecimiento, muchas veces, no digo únicamente, pero muchas veces, y es lo que he aprendido yo a lo largo, amado hermano, ya del tiempo que Dios me ha permitido estar en este mundo terreno, he aprendido que regularmente el sufrimiento trae crecimiento y trae aprendizaje. Es más, recuerdo una escritura que no traigo hoy acá en la mañana, pero ahorita me viene de parte de Dios. Y tú recordarás que está escrito y que Jesús, nuestro amado Señor Jesús, por lo que padeció, es decir, el padecimiento trae sufrimiento. El padecimiento, amado hermano, muchas veces trae circunstancias adversas duras que duelen en el proceso de la formación del alma. Algunos otros procesos vienen procesos de formación corpóreos, es decir, procesos de sanidad o de sanaciones, lo vamos a ver acá. Pero yo he entendido a la luz de la palabra, y esto es algo que procuro enseñar, amado hermano, que Jesús por lo que padeció, aprendió. Dice la Biblia, obediencia. Yo no diría cómo el Señor Jesús puede aprender obediencia, si es Dios. Pero la escritura nos es muy clara en ese aspecto. El padecimiento trajo un fruto. Por eso es que muchas veces los sufrimientos en nuestra vida deben de ser examinados no como un hecho ocurrente, fortuito, sino el poder entender como hijos de Dios, como hombres y mujeres conforme al Espíritu de Dios, que los sufrimientos van a traer una lección, que los sufrimientos van a traer un aprendizaje. Si somos, perdónenme la expresión, no quiero ser antisonante, si somos lo suficientemente inteligentes para poder comprender que en ese proceso de enseñanza, amado hermano, Dios va a traer algo nuevo en nuestras vidas. Mire lo que aparece acá en pantalla. Gracias, Pedrito, libro de Hebreos, capítulo 5, versículo del 7 al 9. Esto no venía dentro de la presentación, pero Pedrito, amado hermano, pilísimas. Hebreos 5, dice la Biblia, mire, Cristo en los días de su carne, tome nota lo que dice acá, Cristo en los días de su carne,
habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle. Imagínese, amado hermano, ese nivel de presión que nuestro amado Señor Jesús tuvo al momento de ir a morir a la cruz del Calvario. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, tome nota, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, una de las cosas que he podido aprender a lo largo de la vida, amado hermano, y evidentemente a través de la luz de la palabra, que es lo más importante, es que los padecimientos, es decir, los dolores, muchas veces, amado hermano, los sufrimientos que estamos atravesando en este proceso, van a traer crecimiento y van a traer aprendizaje si somos lo suficientemente astutos, inteligentes, en comprender que todo proceso adverso en nuestra vida va a traer una enseñanza. La palabra sufrimiento, yo la pude encontrar básicamente descritas en dos palabras en el original griego. La número 1 es la palabra pasjo. Esta está descrita en griego bajo el numeral 3958 en el diccionario Strong, en la concordancia Strong. Tú puedes buscarlo. Mire, sufrimiento, la palabra que traduce sufrimiento en el original griego es la palabra pasjo. Dice acá, mire, incluidas las formas pazo y penso. Es decir, son dos palabras de las cuales de alguna forma viene o trae origen esta palabra pasjo. Usado solo en ciertos tiempos, dice acá, esto es lo que denota la concordancia o el diccionario. Aparentemente es un verbo primario. Dice acá, mire, que es experimentar una sensación, ese es el sufrimiento, experimentar una sensación o una impresión que por lo general denota ahí, mire, está acotado entre paréntesis, por lo general dolorosa. Quiere decir padecer y quiere decir sufrir. Quiere decir que el sufrimiento es una sensación o una impresión de padecimiento y o sufrimiento que se puede dar de una manera corpórea, es decir, un sufrimiento terreno en nuestra corporeidad, o pueden venir sufrimientos que de alguna manera están directamente amarrados al alma o al espíritu. Entonces vemos que la primera palabra nos dice que es la experimentación de una sensación o la impresión de una sensación que trae sufrimiento. La segunda palabra en el original griego, usted la tiene también acá en pantalla, mire, está aquí abajo. Aleluya, ahí estás. Es la palabra basanizo. Estas dos palabras en griego traducen sufrimiento. Tome nota. La palabra que traduce esto es la palabra basanizo, el original griego G928. Acá cambia un poco. Ya no es únicamente la sensación o la impresión del padecimiento de un dolor, sino que aquí ya es un poco más objetiva y más concisa. El sufrimiento nos habla acá de torturar. Tome cómo amplía el concepto: torturar, afligir, atormentar, azotar o fatigar. Eso quiere decir sufrimiento. Entonces, hay otra palabra, mire, esa también está descrita acá, sufrimiento, que también traduce, es la G931, la palabra basanos. Esa es otra palabra que traduce sufrimiento también en la Biblia. Dice tal vez remotamente de lo mismo que la G939. Mire, mediante la noción de irse al fondo. Acá habla de una piedra de tormento. Por analogía dice torturar. Y dice tormento. Entonces, cuando vamos viendo, amado hermano, vemos que el sufrimiento va directamente ligado a padecimientos de dolor, que pueden ser corpóreos, tome nota, o pueden ser dolores internos, denotados específicamente al alma. Ahora, para comprender el sufrimiento debemos de entender primeramente que el sufrimiento tiene fuentes. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y usted sabe que usted y yo, amado hermano, en el nombre de Jesús aprendemos a la luz de la palabra, porque dice la Biblia, lámpara a mis pies. Es decir, en el momento de la adversidad, en el momento de la dificultad, en el momento de lo lúgubre, de lo oscuro,
la que nos va a dar la virtud del caminar, es el consejo de la palabra. Entonces, primeramente tenemos que entender qué conlleva al hombre, amado hermano, a sufrir. Porque cuando vemos nosotros la descripción de las palabras que estudiamos anteriormente, vemos que el sufrimiento no únicamente está amarrado a la corporeidad del cuerpo. Es decir, un hombre y una mujer no únicamente sufren cuando tienen atrofias o cuando tienen lastimaduras físicas, sino que hay diferentes fuentes por las cuales nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a comprender. Número uno, amado hermano, para poder de alguna manera identificar en el camino cuál es la ruta con el Señor tomados de la mano que debemos de aprender a conllevar. Número uno. Y número dos, entender que el sufrimiento también, desde la perspectiva que se pueda manifestar, no en lo natural, sino que en lo espiritual, estamos hablando a través de sentimientos, tiene fuentes diversas que debemos de comprender, como te decía, no solamente para nuestro acervo, no solamente para nuestro conocimiento, sino también Dios ha estado hablando últimamente a mi corazón, amado hermano, y deseo trasladar este mensaje acerca de lo que es la empatía. Aprender a entender estas dimensiones en la vida de un tercero para que de alguna manera en mi formación y en mi trato empático yo aprenda a comprender la necesidad de mi hermano. Entonces, ¿qué lleva al hombre a sufrir? Porque hay fuentes de sufrimiento, dice la Biblia. Mire lo que dice Mateo, capítulo 8, versículos 5 y 6. Una de las fuentes a través de las cuales puede venir sufrimiento a la vida de un hijo de Dios, lo describe Mateo. Dice la Biblia, mire, y cuando entró Jesús en Capernaum, hemos estado hablando acerca de los cambios dimensionales de Nazaret a Capernaum. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos acerca de abandonando Nazaret, Capernaum? Mire, y cuando entró Jesús en Capernaum, esa es una dimensión del reto. Los hermanos que nos han seguido las enseñanzas a lo largo de este año, recordarán que no hace mucho hablamos acerca del cambio dimensional de abandonar Nazaret para habitar en Capernaum, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces entendemos que Capernaum tipifica la nueva dimensión. Entonces cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado, tome nota, está postrado en casa, paralítico, tome nota, sufrimiento, sufriendo mucho. Entonces, ¿qué provocaba? Y esto es algo, mire, por eso es que hay una palabra que es muy importante que nosotros aprendamos, no solamente para la vida regular, natural que llevamos, estoy hablando desde la perspectiva social con las personas que nos interrelacionamos, sino como hijos de Dios, como siervos y siervas de Dios, aprender acerca de una palabra que personalmente a mí me ha traído mucha edificación, amado hermano, y el entendimiento de un sentido un tanto más pragmático al evangelio, y de alguna manera trae crecimiento, y es la palabra empatía. Muchas de estas cosas nosotros las aprendemos a la luz de la palabra, no únicamente por la necesidad del acervo personal o del conocimiento, pues, de lo cual evidentemente es muy importante tener en nuestra vida. Pero mucho del evangelio que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender, amado hermano, a vivir, es el evangelio empático, el evangelio, amado hermano, que de alguna manera denota la preocupación, y la palabra empatía es ponernos en lugar de una tercera persona, en su ubicación, para que de alguna manera nosotros podamos tener un sentimiento y una visión que va directamente ligado a cómo esta persona se sentiría. Entonces, muchas de las fuentes del sufrimiento es factible que, amado hermano, tal vez tú y yo nunca las hayamos atravesado, pero por el sentido empático del evangelio, el aprender a entender la necesidad del hermano, es importante saber que hay muchas personas que muy probablemente a mi alrededor estén atravesando momentos de prueba o tribulación, o probablemente alguna situación de sufrimiento, pero hay algo bien importante, aprender que el sufrimiento que nosotros de alguna manera vamos a permitir en nuestra vida, o Dios va a traer a nuestra vida, tiene un propósito importante. Jesús, por lo que padeció, repite por favor conmigo, aprendió. Todo aprendizaje regularmente va a conllevar dolor, sufrimiento.
Entonces vemos acá que una de las fuentes del sufrimiento del hombre, estoy hablando del ser humano, es la enfermedad. Entonces entendemos que muchas veces el estar postrado en parálisis, algunas personas que eventualmente hoy tal vez estén postradas en su cama como consecuencia de algún accidente, iba en moto, se cayó, se quebró la rótula, iba en carro, chocó y pues hoy se encuentra con los brazos quebrados o está sufriendo algún tipo de afección corpóreo. Debemos de aprender a entender que uno de los orígenes del sufrimiento en el corazón del hombre es el estar postrado. Es decir, y es importante hacer ver esto porque el Señor me hizo ver, y cuando vi esta fuente de sufrimiento, que es una fuente corpórea, el Señor me trajo inmediatamente la palabra a mi mente, esta palabra empatía. Porque tenemos que, como siervos de Dios, tal vez no en un padecimiento físico de una afección, porque no nos tocó atravesar ese desierto, sí aprender a ser siervos y siervas de Dios empáticos y empáticas con aquellas personas que por alguna razón, tal vez algunos hermanos hoy nos honran viéndonos a través del canal de televisión, amado hermano, y probablemente hoy te encuentres con un padecimiento, probablemente estás hoy postrado en cama con una afección corpórea. Traigámoslo un poco más al contexto del día a día. Tal vez hoy estás padeciendo la enfermedad del COVID y hoy te encuentras en tu cama postrado. Ese padecimiento, amado hermano, conlleva dolor, conlleva sufrimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender como una fuente del padecimiento del sufrimiento son las afecciones corpóreas. Como te lo digo, probablemente si soy yo el que está hoy atravesando una afección física, pues lo voy a entender desde mi perspectiva. Pero como hijos de Dios, el Señor me decía, tenemos que aprender a ser empáticos con el pueblo del Señor. Tenemos que aprender a ser empáticos, amado hermano, con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque los padecimientos y los sufrimientos desde la perspectiva natural, estoy hablando de parálisis o de postramientos en cama. No sé si existe la palabra postramiento, ¿me entiende? Pero las personas que están postradas en cama, debemos de entender como hijos de Dios que eso trae un cambio que de alguna manera afecta el carácter y afecta de una manera negativa la actitud que conlleva y trae el arremeter en contra de las personas. Yo he escuchado testimonio muchas veces de hermanas, por ejemplo, tengo en memoria algunas hermanas o algunos hermanos que por alguna razón de azares del destino les ha tocado que cuidar a sus convivientes en el lecho, amado hermano, después de un accidente, después de alguna situación que realmente fue caótica y llevaron a alguna de la contraparte, estoy hablando desde la perspectiva matrimonial, a estar postrado en cama. Eso muda el carácter, eso trae amargura. Es decir, una de las fuentes del sufrimiento que el hombre, amado hermano, de alguna manera puede sufrir es a través cuando tiene problemas de tipo físico. Y una de las fuentes del sufrimiento, amado hermano, son los aspectos físicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera marcan el alma en términos de que la persona entiende y comprende que no está en la libertad de poder ejercitar aquello para lo cual muchas veces son los sentidos más básicos. ¿Me entiende? Esa palabra postrado, dice acá, mire, que estaba postrado en casa, paralítico, sufriendo. Esa palabra postrado es la palabra balo. Tome nota porque es importante traer acotación a esto, porque probablemente tú no vayas a sufrir una afección física, no lo sé, esperamos en el nombre del Señor Jesús que no, pero probablemente siempre vas a tener a tu alrededor personas que tienen padecimientos de este tipo, y muchas veces hay que aprender a entenderlos. Por eso, mire, esto no es tanto, aunque sí, el aprender a entender el sufrimiento como un valle que me va a tocar atravesar, que definitivamente también tiene su lección. Pero también hay que aprender a conllevar el sufrimiento desde la perspectiva de la tolerancia cristiana y la empatía, que es algo que el Señor me habló el día de ayer, que tenemos que tener nosotros para con nuestros hermanos. ¿Por qué? Mire lo que quiere decir, porque dice la Biblia que estaba postrado. Tome nota de lo que es la palabra postrado, porque el postrado nos da un claro ejemplo acerca del sufrimiento. Esa palabra postrado es la palabra G906, tú la tienes acá en pantalla.
Es la palabra balo. Dice, mire, que una persona que está sufriendo está acá. Tome nota que está sucediendo en ese sufrimiento, que necesitamos comprenderlo por acervo personal, por conocimiento de que nos llega a suceder, comprender esa dimensión, o tal vez hoy a ti te está tocando cuidar a un ser amado. Te está tocando cuidar a alguien que no esperabas tener que cuidar, pero no sabes cómo hacerlo. Tenemos que entender acerca del sufrimiento. Baló, verbo primario, quiere decir lanzar. Acá, echar en varias aplicaciones, más o menos violento o intenso. Quiere decir tender, echar. Tome nota. ¿Cómo vienen aquí algunas palabras asociados con el estar postrado? Porque estar postrado quiere decir estar en cama. Pero la palabra que traduce estar postrado en cama nos habla acerca de encarcelar. Quiere decir que aquella persona, pues es importante entender la dimensión del sufrimiento, porque muchas veces nos toca estar con aquellos hermanos o amigos o familia que están atravesando un momento de adversidad, de sufrimiento. Y una de las cosas que tenemos que entender, no solamente, como te lo decía al inicio, en una preparación por si me toca atravesar ese valle, sino la dimensión del aprendizaje también para ser empático y poder apoyar y ayudar a mis hermanos y entender qué es el sufrimiento, porque dice la Biblia que estar postrado es similar a estar encarcelado. Entonces tome nota que la palabra baló, que es la palabra postrado, nos habla, ya en color amarillo abajo de esto, Pedrito, de estar echado. Echar, estamos hablando acá de estar, valga la redundancia, postrado, tirado. Quiere decir, mire, encarcelar, tender, imponer, acostar, arrojar o derribar. Que sí que el entendimiento que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios acerca del sufrimiento es que aquella persona que está atravesando un proceso de sufrimiento, postrado en cama como consecuencia de enfermedad, de un trato de Dios, de un accidente, lo que sea, esa persona puede llevar a encontrarse en cierto momento en una cárcel de índole espiritual. Entonces vemos que muchas personas, de alguna manera, amado hermano, están atadas en el sufrimiento porque están encarceladas internamente en su corazón. Entonces el sufrimiento trae encarcelamientos, amado hermano. Y nosotros tenemos que ser sabios y prudentes como hijos de Dios para entender a aquellos hermanos o aquellas hermanas que tal vez hoy están postrados en una cama. Y entender que en determinado momento ese postramiento puede llevarlos a dimensiones de encarcelamiento en su alma, en su corazón. Entonces es importante entender que alguien que se encuentra en un hospital, en una clínica, tal vez alguien nos honra viéndonos hoy desde algún hospital, desde alguna clínica, debemos de entender que la dimensión del sufrimiento que se atraviesa tiene un propósito en Dios. Ya lo vamos a ver hacia adelante. Pero nosotros como hijos debemos de entender que el sufrimiento de aquellos seres amados que muy probablemente están cerca de nosotros y nosotros muchas veces no hemos podido comprender, amado hermano, nos conlleve a la empatía y a saber, en el nombre del Señor Jesús, los momentos de adversidad que muchas veces están atravesando. Entonces veo que una de las fuentes del sufrimiento, amado hermano, es la enfermedad física, que puede llevar a dimensión de cárcel. Porque el sufrimiento, la Biblia lo tipifica como una cárcel, Pedrito. Cambia el estado de ánimo, cambia las palabras, cambia su forma de ser. Es impresionante cómo la atadura del sufrimiento puede llevar a la gente a sentir, amado hermano, que está encarcelado. Si tú tienes algún hermano, si tú tienes a tu esposo, a tu esposa, a tu madrecita, a tu padrecita, alguien cerca de ti que esté en un padecimiento de enfermedad corpórea, física, debes de traer ministración de palabra de Dios. Porque muchas veces estas personas que se encuentran postradas por X o Y razón, una de las áreas que deben de ser tratadas es internamente en su corazón, porque tú tienes que saber que una persona que se encuentra postrada y tirada en cama, amado hermano, puede estar atravesando un proceso de cárcel y necesita el proceso de la libertad y la liberación en Cristo Jesús. Pues una de las recomendaciones, amado hermano, como pastor, es si tenemos familia postrada en cama, si tenemos familiares en una etapa de ese tipo, es el estar llevándole constantemente la administración de la palabra en la libertad de su alma.
Entonces, una de las fuentes del sufrimiento son las enfermedades corpóreas, que pueden hacer sentir a una persona incluso que se encuentra en una cárcel física. Número 2, mire, ¿de qué nos habla la Biblia cuando nos habla de sufrimiento? Que es importante entender. Mateo capítulo 9, versículo 20. En el nombre del Señor Jesús, búscalo ahí en tu Biblia. En el nombre que es sobre todo el nombre. Mateo 9:20. Versión Las Américas. Mire cómo dice acá. Segunda fuente de sufrimiento. Y he aquí una mujer que había estado sufriendo. Otro sufrimiento, Pedrito. Solo que ella padecía, ella tenía un sufrimiento de flujo de sangre por 12 años. Es decir, una mujer que no había podido cesar la costumbre de las mujeres por 12 años continuos. Eso ha de ser increíble, no solamente desde la perspectiva médica. No sé cómo pueda ser clínicamente o médicamente el hecho de que una mujer no cese la costumbre de las mujeres durante 12 años continuos. Son 144 meses, Pedrito. Si no estoy mal, creo que 12 por 12 son 144. Y dice acá, mire, 12 años. Cuando la Biblia nos habla, por cierto, vale la pena la acotación acá, que cuando la Biblia nos habla del número 12, nos está hablando acerca de un gobierno. Quiere decir que esta mujer estuvo gobernada por este sufrimiento por 12 años. Ella estaba sufriendo. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Después decía para sí, aquella adoración tan preciosa que tú y yo escuchamos muchas veces, ¿verdad? Si tan solo tocar el borde de su manto. Solo que con una voz bonita, ¿verdad? No así como la mía. Si tan solo toco su manto, convicción, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y dice acá, mire, y al instante la mujer quedó sana. Quiere decir que una segunda fuente de padecimiento o de sufrimiento es el flujo de sangre. Ahora, aquí no estamos hablando, amado hermano, de una situación que va directamente ligada únicamente a la situación de la costumbre de las mujeres. Mire lo que la Biblia nos enseña por debajo de las palabras. Esa palabra flujo es la palabra haimorreo. Esa en el original griego la traduce la palabra G129 y dice acá también la G4482. Esas dos palabras en el original griego traducen flujo. Quiere decir correr sangre, tener una hemorragia, básicamente. Ahora, una de las cosas muy importantes, mire la acotación que le traigo acá en letra celeste, abajo de su pantalla. La sangre, bíblicamente la sangre tipifica juicio. Bíblicamente la sangre tipifica enfermedad. Entonces las personas que sufren los conflictos que generan pleitos, estoy hablando de enfermedades o situaciones o gobiernos establecidos, porque aquí nos habla de un flujo. Pero no se olvide que estamos viendo que esta mujer estuvo afectada 12 años. Quiere decir que no nos está hablando de la enfermedad per se, sino se está hablando de un gobierno, de una enfermedad. Entonces, muchas de las enfermedades, amado hermano, que vienen como consecuencia de gobiernos sobre nuestra vida, el número 2 es el número de gobierno, de alguna manera nos habla de imposición de condiciones y de alcanzar marcas de parte del enemigo en la vida de un hijo de Dios. Entonces el flujo de sangre, amado hermano, nos está hablando de pleitos, nos está hablando de contiendas, nos está hablando de todo aquello adverso, negativo, que de alguna manera ha tenido gobierno sobre nuestras vidas. Y aquello que ha traído un gobierno sobre nuestras vidas, que no es el gobierno de Cristo, produce sufrimiento. Por ejemplo, personas gobernadas. En el caso
de acá, estamos viendo que la mujer padecía flujo de sangre. Ese flujo de sangre nos habla de juicio, quiere decir que sobre su vida había un juicio establecido. Entonces, cuando nosotros tenemos áreas en nuestra vida que gobiernan nuestro ser, estamos hablando, amado hermano, por ejemplo, una persona cristiana. Estoy hablando de hijos de Dios. Aquí no estamos hablando de un mensaje de evangelio evangelístico. La condición externa para venir a habitar a la casa de Dios y ser transformado. Aquí estamos hablando de condiciones internas de hijos de Dios. Cuando nosotros somos gobernados, por ejemplo, por un vicio. Hermano pastor, ¿y usted cree que hay cristianos con vicios? Sí los hay. Tienen gobiernos establecidos. Aquí, Mateo 9:20, lo que nos está hablando es acerca de un gobierno, de algo inadecuado, del gobierno de algo que no viene de parte de Dios, que trae sufrimiento, que trae padecimiento. Hijos de Dios con problemas de drogadicción, hijos de Dios con problemas de alcoholismo, hijos de Dios con problemas de insujeción, o hijas de Dios con problemas de insujeción hacia su esposo, hijos o hijas de Dios con un padecimiento que ha traído un gobierno negativo sobre sus vidas. Pastor, yo vine a los pies del Señor y mira, el Señor ha cambiado muchas cosas en mi vida, pero hay ciertas áreas que no he podido rendir delante de Dios. Por ejemplo, perdóneme, con mucho respeto, pero el tiempo es final. Y no creo que sea nada fuera del orden. Por ejemplo, aquellos jóvenes que se presentan recurrentemente con problemas de índole sexual. Incluso personas adultas con problemas de índole sexual, desórdenes. Más mujeres fuera del matrimonio. Amado hermano, problemas sexuales, visitación de centros nocturnos. Cuando la Biblia nos habla aquí en Mateo 9:20 acerca de la mujer que tenía 12 años, más que del flujo de sangre y el motivo físico de su sanidad, nos está hablando de un gobierno establecido, porque la sangre en la Biblia tipifica muchas veces juicio, amado hermano. Entonces los gobiernos que tenemos establecidos, mire, con mucho respeto y con mucho amor le voy a hablar frontal. Hermano cristiano, tú que me estás honrando viéndonos en esta mañana, por favor, con amor de pastor, espero colocarle la miel necesaria. Pero si tú eres hijo de Dios y todavía te estás echando los tragos, ahí hay un gobierno que debes de abandonar. Ese gobierno del trago va a producir sufrimiento. ¿Dónde? En tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, en tu propia vida, en tu trabajo. Tengo problemas de alcohol, tengo problemas de mujeres, pastor. Tengo problemas, perdón, con mucho respeto, tengo problemas de homosexualidad. Porque la Biblia dice que varón y hembra, eso no nos lo podemos quitar. Y si por eso nos van a juzgar y criticar, que critiquen la Biblia. Yo enseño lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice varón y hembra, entonces si tienes problemas de homosexualidad, ese es un gobierno. Por ejemplo, hermana, perdón con mucho amor. A ti, sierva de Dios, que te cuesta sujetarte a tu marido, porque fue lo que aprendiste viendo la insujeción de tu madre a tu padre, tú tienes establecido un gobierno. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de este flujo de sangre, lo que tenemos que examinar y evaluar es qué gobiernos eventualmente puedan existir sobre nuestra vida. A esta mujer la gobernaba el flujo de sangre. Y cuando habla de sangre nos habla de juicio. Quiere decir que esta mujer lo que venía cargando era un juicio sobre su vida. Ella y nosotros. ¿Cuál sería nuestro flujo de sangre en el buen sentido de la palabra? Por favor, con oídos circuncidados. ¿Cuál es el área de gobierno del enemigo que todavía de alguna manera estamos sujetos a ella? Un gobierno de chisme, porque somos hombres y mujeres muy comunicativos. El 12 nos habla de gobierno y la sangre nos habla de juicio. Quiere decir que el sufrimiento a nuestras vidas puede venir como consecuencia, amado hermano, de áreas de gobierno de pecado, las cuales todavía se estén manifestando en cada uno de nosotros. Ojo,
y esas áreas regularmente son privadas. ¿Cómo así, hermano pastor? No las compartes con nadie. Vas, te ministras de lo que necesitas, pero a veces dejamos cosas guardadas porque nos da todavía más vergüenza que se conozcan. Entonces, por ejemplo, hijos de Dios robando en sus empresas, hijos de Dios instalados en el gobierno, amado hermano, con mucho respeto, con mucho amor, ministros, diputados, que Dios los bendiga y les dé sabiduría, pero para edificar la nación, no para estar haciendo negocios fraudulentos. ¿Por qué? Esos son gobiernos de maldición. Cuando estoy hablando de gobierno, no estoy hablando del gobierno en turno, estoy hablando de gobiernos espirituales, estoy hablando de gobiernos en el alma que nos llevan a procesos de involución y de sufrimiento. Por eso la Biblia dice que cuando un injusto gobierna, el pueblo, amado hermano, clama en dolor. Pero no es de eso que quiero hablar. ¿Cuál es el flujo que te está dañando hoy? Con mucho respeto. Y perdóneme que toque esa analogía, pero es lo que dice Mateo 9:20. ¿Cuál es el gobierno de pecado que está instalado sobre tu vida? Porque si hay un gobierno de pecado instalado, va a producir sufrimiento. Hogares cristianos con un padre que le gusta el fresco, le gusta el sufrimiento. Hogares donde a la esposa no le gusta ejercitar su ministerio materno en casa, sino que le gusta andar de esquina en esquina y de vecindad en vecindad. Eso trae sufrimiento. Hijos de Dios insujetos al corazón de sus padres. Eso trae sufrimiento. ¿Como consecuencia de qué? De gobiernos establecidos internamente que van a producir dolor en medio y sufrimiento en medio de los que estamos. Mire, número 3, otra fuente de sufrimiento, la describe Lucas capítulo 4, versículo 38. Y levantándose, y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón, este es el apóstol Pedro, tome nota, se hallaba sufriendo. ¿Cómo sufría ella? ¿O cuál era la fuente de su padecimiento? Una fiebre muy alta. Hay gente que padece por fiebres altas. Sufren de fiebres altas. Ahorita te voy a explicar qué es lo que la Biblia habla acerca de las fiebres altas. Y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y les servía. Y al instante ella se levantó y les servía. Ese es el producto de la sanidad. Quiere decir que todo hijo de Dios sano sirve. Aquellos que están en sus iglesias y que no les gusta servir, sería prudente encontrar cuál es la fuente de su enfermedad, que puede ser física, puede ser emocional, puede ser en el alma, puede ser en el espíritu, que le impide el servir. Porque dice acá que cuando ella se levantó, es decir, fue restaurada, fue sanada, una manifestación de su sanidad interna es el servicio. Si a ti no te gusta servir, debes de examinar el por qué no te gusta, porque allí tiene que haber alguna enfermedad instalada, estoy hablando espiritualmente, que no te da la libertad del servicio delante de Dios, que es uno de los propósitos primarios como hijos del rey. Entonces, quiere decir que la tercera fuente es la fiebre alta. Es decir, una persona sufre por fiebre alta. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas fiebre, Pedrito? Infección, dice Pedrito. Dolor. La palabra fiebre la traduce la palabra puretos en el original griego 44-46. Siempre te doy la letra y el número porque algunas palabras vienen del original hebreo y otras vienen del griego. Nos gusta estudiarlo porque nos da el sentido más claro de la palabra. Fiebre es la palabra puretos, que quiere decir inflamado. Toma nota, Pedrito.
quiere decir febril como sustantivo de fiebre. Y ahí cerró la explicación de la palabra puretos. Tú la tienes acá en pantalla. Inflamado. Inflamado. Lo que lleva al hombre a sufrir es la fiebre alta. La inflamación que de alguna manera genera un cambio. Estamos hablando de la fiebre natural como médico. La fiebre es la manifestación de una batalla y una guerra interna que se está librando. Cuando viene una bacteria, cuando viene un virus, se instala corpóreamente y los glóbulos blancos empiezan el ataque. Cuando los glóbulos blancos identifican el virus, la bacteria, lo que sea, inmediatamente manda orden el cuerpo, glóbulos blancos, ataquen. Cuando los glóbulos blancos empiezan a contender y a batallar con el virus, contra la enfermedad, se genera fiebre, quiere decir que hay batalla y se inflama. Juan capítulo 18, versículo 10. Mire qué produce sufrimiento. Entonces Simón Pedro, primero le colocó Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este es Pedro cuando llega Malco, ¿verdad? Bueno, es más, acá dice Malco. Van a entregar al Señor Jesús. Pedro se molesta, le agarra la oreja a Malco, saca su espada y vénganos pues, dame la oreja. ¿Como consecuencia de qué? De un carácter inflamado. Entonces, una de las fuentes grandes, amado hermano, de sufrimiento, son los caracteres inflamados. Son los caracteres, es decir, fiebres altas, calor, inflamación, cambio de carácter. Y ay, Dios mío, que se pongan en orden todos en la casa o en la oficina o en la bodega o donde yo esté, porque hoy sí van a saber de qué lado masca la iguana. Carácter inflamado. Muchos de los problemas en nuestra vida, amado hermano, y mucha de la fuente del sufrimiento son las fiebres altas. Y si lo queremos ver desde la perspectiva bíblica, la fiebre alta puede claramente tipificar a través de Simón Pedro un carácter inflamado. ¿Sabe que Pedro de los apóstoles era el que tenía, bueno, es más, el Señor dice que le da las llaves, pues, o sea, es un apóstol de primer calibre, no podemos hablar nada de él. No somos dignos, no damos la talla del apóstol. Pero la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, dice que uno de los problemas de Pedro era su carácter inflamado, era su carácter fuerte. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es nuestro carácter? Porque si nuestro carácter es débil, cuando hablo de un carácter débil, estoy hablando del carácter de aquella persona en casa que es gritona. Carácter débil es aquella persona peleonera. Muchas veces decimos, ese hermano, qué carácter más fuerte. No, si tuviera un carácter fuerte, lo sujetaría. Una persona que nosotros en nuestra sociedad conocemos como personas de carácter fuerte, regularmente lo conocemos así porque tienen carácter inflamado. Y decimos, guau, qué carácter más fuerte, porque es gritón, porque es pendenciero, porque es altanero, porque es... Tú y yo sabemos qué es esto. Sin embargo, amado hermano, eso es una carencia de carácter, no es una sobra de carácter. Entonces, una persona inflamada, una persona que se conoce regularmente como una persona de carácter fuerte por lo duro, por lo inflamado que suele ser, no es más que una persona carente de carácter. Entonces, una persona que tiene su carácter fuerte, peleonera, o sea, nadie le puede decir nada, eso es una fuente de dolor, esa es una fuente de sufrimiento. Por eso el Señor Jesús nos enseña acerca de su carácter. Tu obligación, amado hijo, tú que me ves hoy por la televisión, que eres parte de Fortaleza de Sion, tu deber no es parecerte a tu pastor. Tu deber no es tener el carácter de tu pastor, Padre de la gloria. No.
tú y yo debemos de procurar alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque el carácter del Cristo de la gloria, es más, nuestro Señor Jesús dice en su palabra, aprendan de mí. Dos características de carácter: manso y humilde. ¿Por qué? Porque si somos de carácter inflamado, somos personas de fiebres altas en el carácter, amado hermano, nos va a llevar. El carácter inflamado es una de las características de la ruta, amado hermano, del sufrimiento en la amargura. Porque no se puede gobernar a todo el mundo, no se le puede estar dando órdenes a todo el mundo. Y es donde a veces se desubican. ¿Por qué? Porque el carácter tiene que ser gobernado por Cristo Jesús. Entonces las fiebres altas son fuentes de dolor, son fuentes de sufrimiento. Hermano pastor, sí que feo tener fiebre. Estoy hablando de carácter inflamado. Pero la Biblia no solamente habla en la parte de lo natural. Obvio, aquí puedes sacar tú varios remas. Pero en esta dimensión dice la Biblia que la fiebre alta no le dejaba. Regularmente las personas de carácter inflamado son peleoneras. Les gusta la contienda, les gusta llevarle la contra a todo. Pero nuestro amado Señor Jesús es experto en cambiar nuestro carácter. Mire, tremendo. Número 4. Filipenses capítulo 1, versículo 29 y 30. Gloria a Dios. Cuando lo tenga por ahí me avisa, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Sufrimiento, el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. La Biblia nos enseña que otra de las fuentes de los sufrimientos, amado hermano, es de alguna manera el tener problemas con los demás. Una de las fuentes más robustas o más fuertes que pueden traer sufrimiento al corazón de un hombre son las peleas con los demás. Los conflictos que muchas veces se dan en nuestra vida como consecuencia de la adversidad y como consecuencia del diario vivir. No hacerlos, amado hermano, no colocar nuestra vehemencia en la búsqueda, porque dice la Biblia que debemos de procurar la paz con todos. Filipenses nos dice que la fuente de los conflictos, amado hermano, que la fuente del sufrimiento son los problemas diarios. El conflicto diario que muchas veces tenemos por el amor al Señor. A veces tenemos problemas con personas que no son de nuestro mismo credo, que no son parte de la misma doctrina que nosotros colocamos. En el entendimiento de la palabra, por favor, quiero ser claro, la doctrina de Cristo Jesús. Entonces, el tener conflictos con otras personas puede venir como parte de un proceso por amor a Cristo Jesús. Nosotros debemos de procurar dar el testimonio, no contender con la palabra. Es más, el apóstol Pablo nos da el consejo de que la palabra no sirve para contender. De ahí es que nosotros entendemos, mis hijos, que la palabra es expositiva y no impositiva. Este es el fundamento doctrinal que encontramos nosotros bíblicamente en la palabra. Si alguien lo desea adoptar y decir, bueno, sí, a la luz de la palabra esto está claro, o probablemente alguien no, se pueden generar conflictos como consecuencia de lo enseñado en Cristo Jesús. Entonces la Biblia nos enseña que una cuarta fuente pueden venir sufrimientos como conflictos de otras personas como consecuencia del Evangelio. Quinta fuente de sufrimiento. Primera de Pedro 2:18 dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. No solo a los que son buenos y afables. Es decir, no solamente se sujeten a sus amos cuando sean buenos y afables, sino también sujétense, por así decirlo, parafraseando,
a los que son insoportables, o sea que hay amos insoportables. Espero que no sean cristianos, ¿verdad? Porque qué feo, hermano, es encontrarse jefes cristianos insoportables. Por si hay alguno que nos vea, que sea el Espíritu Santo que le hable. Porque esto haya gracia, versículo 19. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo, quiere decir que las penalidades producen sufrimiento. Esa palabra penalidad es la G3077, esta la estudiamos ya en algún momento, la palabra lupe. Eso nos habla acerca de tristeza, molestia o dolor. Es que una penalidad es una tristeza, una penalidad es una molestia, una penalidad es dolor. Lo que lleva al hombre a sufrir son las penalidades que afectan el alma regularmente, amado hermano. Aquellas penalidades, es decir, aquellos sufrimientos, aquellas molestias, aquellas tristezas que cambian muchas veces el sentimiento del hombre, llevándolos a tener estados de involución depresivos, dolores intensos, problemas internos en el alma que los llevan a una tristeza superlativa. Algunas veces se entiende que esa tristeza superlativa se ve como depresión. Entonces vemos que muchas de las fuentes de la depresión son las penalidades que se sufren. ¿Cómo así, amado hermano pastor? ¿Yo puedo sufrir penalidades aunque no esté trabajando como ministro en el ministerio? Claro que sí. ¿Cuándo? Cuando vienen tristezas a tu vida, cuando vienen molestias a tu vida, cuando vienen dolores que de alguna manera lo que van a procurar es cambiar tu estado de ánimo, de un estado de un redimido de Cristo, gozoso de la bendición de Dios, a una dimensión de dolor, incluso de molestia, como consecuencia de lo que se está pasando. Número 6, o sexta fuente de sufrimiento, la iniquidad en la que se vive. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos, pelea, contienda durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con vosotros. Quiere decir que otra de las fuentes del sufrimiento es la iniquidad en la que se puede llegar a vivir, ojo, como hijo de Dios. Es que lo tremendo de esto es que no estamos hablando de situaciones que le acontecen a un incrédulo, a alguien que no conoce del Señor Jesús. Se sobreentiende que si no estamos en Cristo, pues evidentemente se está siendo juzgado con el mundo. Pero para un hijo de Dios vivir en la dimensión de la iniquidad es delicado. ¿Qué es la iniquidad, pastor? La palabra iniquidad la traduce la palabra adiquía, que es la G93, que viene de la palabra G94. Quiere decir iniquidad. Toma nota de lo que quiere decir iniquidad. Quiere decir injusticia legal. Dice acá propiamente la cualidad por implicación del acto, es decir, algo que se hace ilegalmente. Moralmente nos habla de maldad, pero da la acotación de carácter, vida o acción. Quiere decir que la iniquidad es una injusticia. Ojo, la injusticia produce sufrimiento. Es más, dice la Biblia que donde no hay justicia no opera la perfecta voluntad de Dios, parafraseando. Dice que moralmente es una maldad, malo y agravio. Quiere decir que otra de las fuentes del dolor que debemos de examinar en nuestra vida, amado hermano, porque es importante entender las fuentes del dolor, por si en alguna de ellas está viniendo contaminación, así como los médicos cauterizan aquellas venas donde no termina de salir sangre como consecuencia de una operación, cauterizar y que cese el flujo.
Entonces, por eso es importante entender de dónde puede venir mi sufrimiento. Y acá dice que puede venir como consecuencia de que me he comportado injustamente, o que moralmente he actuado en maldad, o he agraviado a alguien con una maldad. Entonces, lo que muchas veces lleva al hombre a sufrir es el nivel de iniquidad, el nivel de pecado, el nivel de injusticia, el nivel de inmoralidad en la que muchas veces se vive. Una inmoralidad desgarrante, degradante, que lleva al hombre en el proceso del pecado a aterrizar, amado hermano. Y aquí estamos hablando de vicios. Aquí estamos hablando de placeres de la carne. Aquí estamos hablando de actos pecaminosos que le llevan al hombre al proceso de vivir en la dimensión de la iniquidad. Por favor, aún siendo cristianos. Y ahí es donde nosotros vemos cristianos metidos en vicios, amado hermano. Actuando injustamente, haciendo negocios fraudulentos, tratando de una manera inadecuada a sus empleados, reteniéndole los salarios a sus empleados, tratando a sus empleados como trapo de cucaracha y como mejor les siente, amado hermano. Tenemos que saber que una de las fuentes del sufrimiento que eventualmente podemos aperturar para nuestra vida es cuando nosotros trabajamos en injusticia, cuando nos comportamos moralmente con maldad interna en nuestro corazón. ¿Qué hacer ante el sufrimiento? Bíblicamente hablando. Número 1, lo más importante, buscar de Dios. Si estás atravesando un momento de sufrimiento hoy en tu vida, la salida tiene nombre y se llama Cristo Jesús. ¿Cómo yo puedo salir de una dimensión de sufrimiento? Ubicando la fuente, bíblicamente hablando, buscando de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no importa cuán negro sea el pecado que hayas cometido. Dice la Biblia que el Señor convertirá a través de su sangre con carmesí. Dice la Biblia que nuestros pecados vendrán a ser como blanca grana, lavados, purificados, amados, quitados. Es decir, somos lavados de toda inmundicia de pecado. ¿Por qué? Porque el Salmo dice que Él no se avergüenza de ti. No importa cuál haya sido la falta que hayas cometido. Preséntate delante de Dios. Dios no se avergüenza de ti. Independientemente de cuán oscuro, cuán negro sea tu pecado, Dios no se va a avergonzar de ti. Su sangre está fresca a los pies de la cruz en la jofaina para lavar cualquier condición de pecado. ¿Por qué hay que buscar de Dios? 1, Él no se avergüenza. Dice el Salmo que Él no se esconde. Dios no se esconde. Él no se esconde de ti ni de mí cuando le buscamos como consecuencia de nuestras condiciones. Y ahí dice la Biblia que Él siempre responde cuando tú le llamas. Entonces, ¿qué debemos de hacer si estamos atravesando una dimensión de sufrimiento? Primeramente, ubica la fuente en Cristo Jesús. Trátalo. ¿Cómo? Número 1, buscando de Dios. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.